¿Podrá abrir los dedos? ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Increíble! Ahí está. ¡Y de materialista! Bien, señores, damos la bienvenida al podcast. ¿Vieron eso? Exactamente, entonces nuestra edición Back and Front, y antes que la gente aplauda al podcast en sí, va a aplaudir directamente con todo a nuestro invitado de estrella por primera vez en todas las temporadas de ¿Vieron eso? El señor Roberto Mancilla. Aplausos, gritos. La gente, estamos transmitiendo. No es la primera vez. ¿Cómo? Ah, pero sí, 4 de verdad. Hicimos hicimos 2 de René Laván y tocamos un tema más, ¿o no? No, René creo. René, ahí está. Déjame, gracias. Pero con qué exclusividad lo dije, ¿no? Sí. Déjame primero darle la bienvenida, agradecerle a Robert su presencia y lo citamos para hablar de un efecto mágico muy especial que es casualmente con el que acabo de introducir el podcast. Quise dar una especie de referencia visual porque justamente el efecto que se trata es de una técnica específica que tiene muchas aplicaciones. Y yo creo que la aplicación que yo utilicé hoy es para lo que se usaba originalmente el efecto, ¿no es cierto? Sí, bueno, primero gracias por invitarme, es un placer hablar de magia, con ustedes sobre todo. Sí, mira, acá escribí, tengo la pública. Hace unos años, 2 años, 3, para Maíz y Coral, me pidieron escribir la historia. No, en realidad propuse escribir la historia del Back and Front. ¿Por qué? Porque para mí, entre las imágenes que hay de los magos, está la del conejo en la galera, está la del cubiletero, pero la que a mí más me amo es la imagen de esto, un poco lo que mostraba Marpí, ¿no? La mano remangada, ¿no? La manga remangada, mostrar las manos y hacer producir un abanico. Que la primera vez que yo lo vi fue en este librito que estaba vos mirando hoy, que fue un libro que se llama Curso de Magia e Ilusión para la gente que escucha. Claro, es un libro que en realidad es de estos libros pirata que compilaba material de otros libros, yo creo que de los libros de Ciudad, y me acuerdo, está todo roto, ahora voy a mostrar las escenas que a mí me hicieron querer ser mago. Vamos a acercar así. No, se muestra una mano de frente, una mano de dorso y una mano que está cuando está otra vez de frente, tiene un abanico de cartas en la mano. Eso, cuando yo vi esto a los 13, 14 años, dije, cuando haga esto voy a ser mago. Bien. Y así empecé a amar esto y con el tiempo quise saber quién lo había inventado, ¿no? Siempre me preguntaba si era posible saber el origen de algo que para mí había existido siempre, ¿no? Porque de alguna forma es lo que la imagen del mago que había era el mago manipulador. Y lo tiene. Tiene una historia. Me llevó, voy a mostrar, ¿puedo sacar acá? Sí, de hecho, déjame hacer una pequeña aclaración. Pero ¿cómo no te vamos a Yo te invité porque leí el artículo que se trata del origen de esta técnica llamada de back and front o de frente y de dorso, como vos le llamás, o atrás y adelante. Claro. En dorso le llama él. Back and front es el norte y palma y dorso, de frente y dorso. Es un artículo maravilloso, un artículo sumamente trabajado, inspirado, preciso, que nos habla del oscuro e intrincado origen de esta técnica, que es una de las grandes joyas con la que contamos. Sí, lo más apasionante que tiene, como cuando uno se mete a estudiar cualquier efecto de magia de la historia, es que está hablando de toda la historia de la magia, en realidad, no está solamente hablando de un truco. Claro. Sí, tranqui. Vos pensás que la gente no se escuche y que no lo vea a Marpín yendo de un lado para el otro. Claro. Esto está en Maese Coral, revista editada, que Wala, justo que está ahí, la quiere como loco, yo no se la pude conseguir las últimas veces, por Ramón, varios, ¿no? Sí, Mayrata, la fundación Ramón Mayrata, Maese Coral, creo que, ¿no? Claro. Pero, a quien le mandamos un besito. Sí. Lo que tengo para acá es... estoy mostrando lo que están. Muy probablemente esto me voy a tomar el trabajo de agregar esto en audio. Va a ser el segundo podcast que tiene imagen. Durante años estuve... Escuchame, Martín, después mira. Sí. Después te la revista. Te escucho atentamente. A ver. Hola amigos y amigas del podcast ¿Vieron eso? Magos y magas que nos escuchan desde el inicio de este programa o en la segunda temporada o es la primera vez que están escuchando esto, queremos decirle que a partir de hoy pueden aportar económicamente a nuestro proyecto.
lo pueden hacer desde Argentina o desde cualquier parte del mundo. Los links los encuentran debajo en la descripción. Seguimos. Digo, durante muchos años estuve compilando material y llegué como a una conclusión. Uno de los protagonistas es el que mencionaste hace un rato, que es Hervé Leroy. Y si lo voy a explicar, ¿no? Cómo fue la historia, muy rápido. Al parecer, en un negocio de magia de 1892, es la fecha que logré como más precisa, se acerca imagínese como cualquier tienda de magia acá, ¿no? Que entra alguien, le dice, me sé un truco, y agarra a un tipo, un desconocido, algunos dicen Entra lo de Carlos Raggi. exacto, ¿cómo está el de magia? Y todos dicen, voy a ver otro más, que no se sabe quién es, le decían un español o un mexicano, se ve que hablaba español, pero no. Y agarra una carta, la tiene en la punta de los dedos, sacude un poco la mano, muestra la palma vacía, todos miran a ver dónde mierda está la carta, no está en ningún lado, y la hace aparecer atrás de la cabeza de Otto Maurer, que era el dueño de esta tienda donde sucedió esto, que era un poco la tienda de magia por la que pasaban todos los aficionados y los grandes ilusionistas de la época que tenían que reparar algún equipo o algo, recaían ahí. Lo que quiero decir que ese era el epicentro, de buena manera, de la magia entonces. Claro, los sorprendió, se los enseñó, ¿sí? Cómo era la técnica, y después Otto Maurer se lo explicó a algunas personas. Entre esas personas, pero imagínense, Carlito Raggi o Pacheco, todo uno va y dice, che, ¿sabes qué pasó uno hoy? O Guille Talión, a que le mandamos un saludo. Exacto. Sí. Dice, ¿sabe que vino uno y me mostró esto? Y se lo mostró, entre otras personas, a Houdini, parece, que a pesar de que se lo apropió más de lo debido, es cierto que fue uno de los que estaba, Sí. y a Dr. Elliot. Dr. Elliot es, para que se den una idea, una de las personas a las que Vernon vio y de quien Vernon tomó el concepto de naturalidad, ¿sí? Elliot decía algo muy bueno, que era, uno puede saber qué tipo de mago es alguien por cómo agarra la baraja, ¿no? Y que es algo que los que consumimos la magia advertimos, ¿no? Cuando alguien sostiene una baraja de determinada manera. Hay un mito que dice que Elliot rentaba una habitación de un hotel durante días y se quedaba horas y horas practicando a solas. Practicando magia. Practicando magia. Pero ahí está el mito. Rentaba un hotel, pero no era para practicar magia. Eso le decía a la mujer. No. No, pero está buenísimo. Sí, Era practicaba un obseso, era un aficionado. Como dato de color, no era profesional. Siempre trató de montar un número para la época de Vaudeville, que no llegó a ser, pero fue uno de el famoso trío, Leroy, Talma y Bosco. En algún momento reemplazó a Bosco, siendo uno del trío. Y yo creo que ahí le habrá enseñado el Bacanfrón a hacer Bas Leroy, supongo. No precisamente. Eso fue, es anterior. Es mucho anterior. El Bacanfrón es anterior. Claro, pero hay que ser, y que Leroy lo sabía. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Elliot tomó la idea de llevar la carta ahí escondida al dorso de la mano, y claro, le faltaba algo, que era, che, ¿y cómo hago ahora para mostrar el dorso? Porque claro, tal como vos de hecho no hiciste el Bacanfront. Sí, hiciste después. Pero las primeras, digamos, desapariciones, los 4 haces y reapariciones, no intervenía la idea de mostrar la mano. Eso fue como el gran invento. Maravilla. Pero donde lo lleva a otro nivel es Dr. Elliot, que hace el gesto de poder mostrar el dorso de la mano, y además es el que inventa la producción de cartas una a una, o sea, el que hace desaparecer. Lo primero que se hace con el Bacanfront es un poco esto que vos mostraste, que es, tomo una carta, desaparece, tomo otra carta, desaparece, tomo otra carta, desaparece, y ahora vuelve a aparecer. Muestro la mano vacía Por y eso aparece. hay varias versiones de este efecto. La que yo hago tiene todos los ingredientes, porque, permitime que te recuerde, van desapareciendo uno a uno. Después, una vez que están cargados los 4, se muestra adelante y atrás, y va apareciendo 1, 2, 3. La última, se da el lujo uno de mostrar la mano vacía, cargar el naipe, mostrarla de nuevo de atrás y adelante y hacer la última ¿Le producción. viste a Lance Barton hacer esto? Sí, claro, sí. Bueno, ¿y qué pasa? Sí.
eso toma esta creación, él se la apropia, y a partir de ahí empieza a esparcirse el asunto. Él hace ¿cómo se llama? Hace un anuncio de un challenge, como un desafío. Voy a puesto, no sé, $10.000 al tipo que pueda demostrar que es mejor que yo. Claro, la edad en la manga que tenía, nadie había inventado una técnica como Claro. en su momento. Porque, ¿qué pasa? Esta técnica se distribuyó así por el mundo y ahora vienen los otros nombres, digo, para ir más. Sí, si sí, sí, sí. querés, Pensar esto que también es un poco obvio, pero digo, que la forma de difusión era esto, el Claro. tipo que estaba en el negocio se lo contaba a uno a otro, y si esos dos se cruzaban o si uno le decía al otro, era la forma literal, la única difusión, no había manera de... No aprendían el libro, no es que había un curso de magia. Claro, no había forma. Y además en una época en la que esos secretos podían armar una carrera profesional, digamos, era el que Claro. poseía ese secreto, como fue el caso, podía montar un acto alrededor de eso y vivir de eso. Y entonces ahí aparece la primera persona, voy a ir más cronológico, pero la primera persona, digamos, que crea todo un impacto muy grande en su acto es el famoso Nelson Downs, el rey de las monedas, curiosamente, ¿no? Que por cierto, hago un paréntesis, analizando esto, me doy cuenta algo que se dejó de hacer con el sueño del avaro, que es, hoy se empieza por el final. Muy bien. ¿Qué hacía? Esta es una denuncia. Sí, bueno, sí. ¿Qué hacía Nelson Downs? Piensen que estamos hablando de todo importante en la época del vodevil. ¿Qué es la época del vodevil? Digamos, el trabajo profesional que se hacía era, en un teatro había acércate. Sí. Había una serie de actos de unos 10 minutos, no podían actuar más, 15 así como mucho. Y Martín imposible. No. No lo dejaban actuar. De hecho, traté, pero no pude. ¿Y qué pasa? Sale Nelson Downs, que se vuelve en el 1900 como uno de los actos más importantes del vodevil, típico que fue a actuar en Londres. Fue el primer mago norteamericano que va a Londres, en el Palace, que era como el lugar, la meca donde era, y piensen que no solamente era el mago bueno del Palace, sino que era el mejor acto, era el acto. Recién se inauguraban las luces de las bambalinas eléctricas y él aparecía en esos con ese nombre. Miren el éxito que tuvo, que su carrera profesional duró 10 años nada más. Juntó la fortuna suficiente, se compró una granja por ahí y se retiró. Sí. ¿Qué hacía? El sueño del avaro como clave. Y a esto iba hoy con que empezábamos por el final habitualmente, porque Sí. él lo que hacía era una producción de moneda, empezaba a hacer una serie de movimientos como que pasaba del codo acá, de mano a mano, una serie de manejo de moneda, apariciones y desapariciones, y luego el clímax era que iba haciendo apariciones y las tiraba en su galera, que tenía el platito adentro, y las tiraba. Pero el clímax era que agarraba la galera y bajaba entre la gente a hacer aparecer moneda. O sea, hoy casi que se empieza por ahí, ¿no? Sí, o tengo segunda fase, segunda claro. fase, pero es inmediato. Pasaba, le hacía aparecer al trompetista de la fosa, ¿no? Un montón de cosas. Bueno, Sí, no, bueno, eso está buenísimo también, Sí. ¿no? Que Beldenar, tú lo mencionás, que lo mismo, la cosa de que uno cree que, inventé, que le saco. No, ya No, el no, tipo le él- sacaba de él- lugares rarísimos, de- extraños a a todos. todo el mundo. De la peluca, De la bigote, peluca, dijiste, ¿no? del bigote, de la corbata, todo lo que se hace ahora lo hacía él, por el famoso de que lo lanzo al aire y se demora en caer. Todos Pero hablaban- seguro que no decía, anda mal el wifi. No. Eso no. No, y Eso el lo caer inventó. automático tampoco. No, no. Eso lo inventó otro. Bueno, y luego de eso, que era como su acto, sacaba 5 cartas y hacía un poco esto, ¿no? Y lo maravilloso es que se volvió como su piece de resistencia. Sí, y también habría que considerar, tomar en cuenta, que siendo el número estrella de él, el sueño del avaro, utilizaba para terminar el asunto este del Claro, Bacanrón. y que lo hizo toda su vida, ¿eh? O sea, hay cartas de él cuando ya retirado en los años 30 que le cuenta a Teddy Maguire que
me llevé hice tal, y por supuesto, las 8 cartas De para el hecho, Back and Front. perdóname que siga con el asunto del sueño del avaro, pero esto que estás hablando vos de la labor de T. Nelson Down. Una vuelta nosotros hablamos específicamente del sueño del avaro y yo reproduje un concepto que se lo escuché a Patrick Page. El concepto era el siguiente, decía Patrick Page: si haces el sueño del avaro, no hagas floritura. El sueño del avaro es hacer aparecer moneda. No hagas otra cosa porque vas a fracasar. Claro. Y yo lo dije como que lo decía Patrick Page. Y abajo hubo un comentario de Marco y decía: Tino Sondown hacía floritura, por algo lo haría, ¿no? O que es un boludo acá. Sí. Marco desautorizó a Patrick Page. Todos hablaban No. de la presencia escénica de él y que sus movimientos eran como de alguien de la danza, ¿no? Bueno, pero cerrado con eso. Sí. ¿Qué pasa? Al parecer eso lo vio. Tenemos Bueno, fotos de T. Nelson Down. Sí, Pero tenemos seguí, fotos, seguí, seguí, sí, sí. Eso lo vio, si mal no recuerdo, o lo vio y le llegó por otro lado, es este Nelson Down, que ahí está produciendo cartas. Esa foto me la pasó Mike Cagney. Mirá que Debe ser qué una de las postura. únicas que hay, sí. Que está produciendo A ver. que cuando ves esa postura te puedes imaginar, ¿no? Cómo actuaba Sí. el muchacho. Pero ¿quién lo ve y le copia la técnica? Thurston. Thurston, famoso, claro. Sí, pero no sé si lo ve, creo que a Thurston le llega por otro lado. De hecho, yo lo escribí acá en el artículo, Sí. que de hecho puedo decir, el que le interesa el artículo, que me escriba ahí por Instagram, Ah. Mancilla, y se lo mando. ¿Sí? Porque ¿Se puede? Se puede, sí, sí. Me van a dejar. Pero ahora lo que voy. Nelson Down es el primero que lo pone en escena. Pero el que creó toda una labor profesional, todo un acto alrededor de eso fue Thurston, que fue el primer, digamos, manipulador de cartas tal como lo conocemos Y hoy. aparte, es un problema de difusión, porque la cantidad de personas y la cantidad de años que trabajó Thurston es muy superior a la que trabajó. Sí, pero Tino después, Sondown. no, pero lo que pasa es que el periodo el que se desparramó por el universo, el Back and Front, fueron 5 años. O sea, fue. Bueno, pero en el mundo profesional sí, todo el mundo lo hacía. pero hay un denominador común en el mundo de la magia que figura como el creador del Back and Front, erróneamente, Howard Thurston. ¿Por qué? Porque era el mago famoso. Claro, claro. Es como aquel que te dice que Copperfield es el inventor de la Sí, rosa que flota, claro. porque es el que la Del popularizó. pato. Exacto. Claro, o del pato. No, pero Thurston lo dice explícitamente que él no es. Hay un libro en el que él tiene un capítulo y se encarga de hablar del Back and Front y él dice, yo nunca me Sin atribuí embargo, esto. sin embargo, te voy a contar una perlita. Ah. Una vuelta, Flavio Casavalle, ¿lo ¿Dónde tenés? está Flavio Casavalle? Me regala un cassette. No sé si ustedes se acuerdan lo que era un cassette. Ah, pensé que una navaja, no, No, un un cassette. cassette. No, Navaja me regaló un montón, pero me regaló un cassette que pertenecía al papá, a Carlos Casavalle, que fue alumno directo de Fu Manchu. Era una conferencia de Fu Manchu en el SAM. Curiosamente, el SAM funcionaba donde hoy estamos sentados nosotros. Y decía Fu Manchu, en el año 1903, mi padre, Okito, se conoció en París al inventor de Back and Front, a Howard Thurston. Yo no estuve porque desgraciadamente nací un año después. Es decir, Fu Manchu citaba a Thurston como el inventor del Back and Front. Sí, en el libro, en Illusion Show, habla de esto. Creo que le da el crédito a Otto Bauer. En el Illusion Show. En el Illusion habla de- habla de esto y se lo da a quien corresponde. Muy bien. Y qué decir, bueno, Thurston es el que lleva esto a la máxima expresión. Cuando hablo con esto con Jim Steinmeier del Back and Front, me cuenta un detalle que es que Thurston, para cuidar el ángulo, lo hacía con gestos muy abiertos, o sea, extendía el pie y hacía esto. Lo que hoy diríamos, qué mal que hace el Claro. Back and Front, ¿no? Él lo hacía así. Perdóname, incluso Vernon lo critica a Thurston porque decía que hacía el pase de adelante hacia atrás, en el momento álgido lo cubría con la pierna. Con la pierna, Sí. claro, claro, pero bueno. Eso es lo que me cuenta. Bueno, y con él, ¿qué hace? Thurston hacía el Back and Front, la típica, lo describo bien acá, pero Sí. la típica, esto que vos hiciste, desaparece el 5 y vuelve a aparecer 1 a 1, y luego hacía también el Racing Car y otros efectos cartas. Pero él fue la figura con esto, y es para mí la persona que nos regala o crea esta imagen de que acabo de mostrar del mago con las mangas levantadas produciendo cartas. Y ya después
pero es tan alevosa la repercusión que tuvo y ya era todo el mundo empalmaba todo lo empalmable, bacanfroneaba todo lo bacanfroneable, con moneda, con carta, con Como diría billete. Papo, ahí arruinaron la milanesa. Claro. ¿Cómo era? No, pero del otro. Pero sí, es eso, es- Ablandaron la milanesa. Ya. Era la técnica suprema y ahí ablandaron. Todo Claro. con pelotas, compañeros. Claro, Nelson Down fue el primero que lo lleva a Europa y ahí es donde hay una pelea con Cervellerba, Sí. porque al parecer fue medio que él el primero, ¿no? El que lo hizo. Y Houdini siempre, saltito de Aparece. petito, Siempre ahí, metiéndose. siempre metiéndose, diciendo que él había sido y la verdad es que no. Tipo abogado de los Simpsons, aparece ahí jodido y dice, ahora vengo. Sí, y Siempre, algún crédito se en quiere ese sentido, déjame comentarte una curiosidad. Sí, Yo ya estamos, ¿eh? un amante Vayan de cerrando. Bacanfront durante toda mi vida y había una sutileza, una sutileza que me fue enseñada muy de niño por mi primer profesor, grandes amigos, Mr. Dava, que es aquella sutileza que permite empalmar el paquete en la italiana y abrir los dedos, mostrando que no hay nada. Yo me pasé toda mi vida buscando de dónde estaba esa sutileza. Finalmente logré hallar en el famoso libro de Bill, el que te mostré, el de Now You See, Now You Don't, en la segunda edición de Now You See, Now You Don't, de Bill Tarr, él se atribuye a esa técnica. Y dije, qué feliz que estoy, encontré al inventor de eso, pero esa versión se echa por tierra cuando vemos que hay una película filmada por Houdini en la década del 20, Claro. donde él ya hacía esta técnica. Sí, sí. O sea que no sé quién fue el inventor de eso. No, es que ahí pasó todo, todos inventaron todos. Ya en ese momento ya está. Cualquiera que dijera, más o menos podía ser. Déjame decir, tal vez que sea para cerrar, Sí, que esa ¿querés decir técnica- algo más, Robert? No. Bueno, Robert, coincidirás conmigo que la belleza de esta técnica es superdurabilidad. Es decir, una técnica inventada a fines del siglo XIX es parte inextinguible del universo, del mundo de la magia y perdura hasta hoy día. Sí, a mí lo que más me fascinó es que es una técnica sencillita, así perdida, que alguien se la mostró a alguien en un negocio, eso inspiró a otro Ok. y ese hizo, que creó un género, creó una especialidad dentro Sí. del mundo de la magia. O sea, no es que es la manipulación de cartas que persiste hoy en día. O sea, Yu Ho-Jin y Alan Asimov, ¿es el nombre que digo bien? sí. O sea, vienen, tan contemporáneos ellos, vienen de esta tradición que nace con esta simple técnica. Pero además, para mí, esta simple técnica hace algo más y es que crea una imagen arquetípica del mago. Es decir, tenemos, como dije al principio, el conejo de la galera, al cubretero y tenemos también al mago arremangado haciendo producir cartas. O sea, eso nace en 1897 y todavía hoy está vigente. No se olviden, el mago sacando un conejo de la galera, el mago serruchando una mujer, el mago con 3 cubiletes y el mago arremangado, haciendo aparecer infinidad de naipes de la punta de sus dedos. Gracias, Roberto. Fuerte abrazo. Gracias.